Continuamos con nuestra serie Dios y el dinero y estamos muy contentos también, muy agradecidos del Señor, porque con esta nueva serie podemos ser guiados por Él en algo que es súper concreto, que tiene que ver con nuestras finanzas, ¿sí? Y no sé si se acuerdan, pero el primer tema estuvo enfocado en el corazón, ¿sí? Era el corazón, cómo nos estábamos relacionando con el dinero. Y sacamos un par de conclusiones. La primera es que el dinero no era malo en sí mismo. Eso nos acordábamos, ¿cierto? ¿Por qué no es malo en sí mismo? Porque el Señor también lo usa. Nos provee esos recursos económicos, ¿para qué? Para que nosotros, con humildad, estando apegados al Señor, podamos darle la gloria a través de la forma en que administramos ese dinero. Por lo tanto, el dinero en sí mismo no es malo. Pero también nos dimos cuenta que sí se le podría dar un mal uso al dinero y transformarse el dinero en un ídolo. Y es cuando sacamos a Cristo de la ecuación y comenzamos a administrar nuestras finanzas, motivados por nuestros propios deseos, creyéndole a nuestro corazón que es absolutamente engañoso, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener siempre esa lucha con nuestro egoísmo. Por lo tanto, necesitamos del Señor para que esa administración del dinero se pueda hacer de una manera santa. Y hoy nos vamos a detener a meditar en especial sobre un tema, si me dan la siguiente, que es el ahorro, ¿ya? Y parto con una pregunta. ¿Será correcto que un cristiano ahorre? No me respondan todavía. Piénselo, escuché un amén por ahí. Débora, te caché. ¿Será correcto o no? Hay que ahorrar, dice. ¿Nos dirá algo el Señor a través de su palabra en relación al ahorro? Hay algunos que dicen que no. ¿Dónde dice ahorro en la Biblia? Otros, yo creo que sí. Pero el Señor nos ha dicho que su palabra es útil para todo, ¿cierto? Es nuestra guía para la vida completa. Así que lo que vamos a hacer nosotros es basarnos justamente en el pasaje que nos compartió la Tuquita y lo vamos a ir leyendo todos juntos, ¿ya? Que es Génesis 41 del 28 al 36. Así que si alguno guardó por si acaso su Biblia, la saca de nuevo para que esté ahí hojeándola, ¿ya? Y bueno, les traigo un spoiler. Primero que el ahorro requiere ciertas cosas, ciertas características. Requiere humildad por parte de nosotros, como hijos de Dios, sabiduría, confianza en nuestro Señor. ¿Será fácil que salga de nosotros esa humildad, esa sabiduría y esa confianza? Si nosotros tenemos conciencia de nuestra condición humana, automáticamente vamos a decir que no sale espontáneamente, ¿ya? Producto de nuestra carne caída. Por lo tanto, necesitamos estar provistos por el Señor de esa humildad y de esa sabiduría para que Él obre en nuestros corazones, pueda moldear nuestros caracteres y por medio de ese proceso de santificación nosotros podamos darle la gloria a Él a través de nuestras finanzas. ¡Oh, wow! Sí, porque cuando nosotros planificamos nuestro presupuesto, podríamos estar dándole gloria al Señor o podríamos estar haciendo todo lo contrario, ¿ya? Vamos a ir viendo algunos ejemplos concretos de eso. Ya lo hemos visto en temas anteriores, pero vamos a ir también refrescando algunos, ¿ya? Y vamos a utilizar este pasaje que leyó la Tuquita, el capítulo 41. Vamos a ver la forma en que Dios guió a José en Egipto para poder hacer frente a un tiempo de extrema escasez. Ya seamos cristianos o no, está súper incorporado en nuestro lenguaje hablar como de estos tiempos de las vacas gordas o las vacas flacas, ¿cierto? Bueno, ahora lo vamos a ver, que está en las Escrituras, qué es lo que significa y por qué fue fundamental ahorrar en ese periodo, ¿ya? Y que ese ahorro no vino como una invención humana, sino que fue guiado por el Señor. El Señor instó y guió particularmente a José para poder administrar, liderar este periodo de abundancia para poder cubrir esas necesidades en la escasez, pero bajo la guía de nuestro Señor y para su gloria. Entonces,
voy a destacar algo súper importante. Este pasaje que vamos a estudiar, el foco no es el ahorro como tal, ¿ya? El foco no es el ahorro. Vamos a sacar principios que nos va a servir para aplicarlos en el ahorro. Pero el foco principal de este pasaje es mostrar cómo Dios orquesta la preservación de su pueblo de Israel, proveyendo ¿qué? Un varón sabio y prudente que actuaría en obediencia a él para cumplir dicho propósito. ¿Sí? Porque cayó esta hambre gigantesca, era una calamidad, pudo haber muerto muchas personas y el Señor se proveyó de un varón sabio y prudente que pudiera entonces responder a sus propósitos. Sin embargo, sabiendo que no es el foco principal el ahorro, vemos cómo el Señor sí lo utiliza, ¿ya? Entonces nos vamos a beneficiar de esos principios que vamos a extraer de la palabra. Y vamos a ver esos tres aspectos. Cómo el ahorro requiere humildad, el ahorro requiere temor reverente y el ahorro requiere sabiduría de Dios. Es difícil decir tanto la R, pero anótenlo porque son tres aspectos súper importantes que pudimos sacar de las Escrituras. Vamos a comenzar con la humildad, ¿ya? Y para eso, si vemos el primer pasaje, el versículo 28, dice: esto es lo que respondo a Faraón. José le está respondiendo a Faraón y le dice: lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Ya con ese versículo podemos empezar a hacer algunos análisis. ¿Por qué José le respondió eso a Faraón? Lo que Dios va a hacer lo ha mostrado a Faraón. Bueno, Faraón en unos versículos previos relata sus sueños a José. Si ustedes ven en los versículos 17 al 24, está específicamente relatado los sueños. ¿Cómo es que Faraón llega a José? Acuérdense que José es vendido como esclavo por parte de sus hermanos, encarcelado, difamado, etc. Pasaron muchas situaciones difíciles y dolorosas y llega finalmente a estar encarcelado con el panadero y el copero real, ¿sí? Si alguno quizás ha leído antes detenidamente la historia, lo saben y se lo recordarán. Y justo en ese tiempo de encarcelamiento, el panadero y el copero tuvieron sueños. Y Dios permitió que José pudiera interpretar esos sueños. Finalmente, el significado del sueño del panadero era que iba a perder la vida. El faraón le iba a quitar la vida. Y en la interpretación del sueño del copero era que él iba a ser restituido en su cargo como copero real. Pero José le dijo: no te olvides de hablarle de mí a Faraón. Y el copero era chileno, parece. Se lo olvidó. Se lo olvidó. Pero llegó el momento en que el faraón comienza a perturbarse con estos sueños. No sé si a algunos les suena como familiar cuando vimos en la serie Contra la Corriente y estudiamos el pasaje, o sea, el libro de Daniel. También vemos, en vez del faraón, era Nabucodonosor. En vez del imperio egipcio, era el de Babilonia, también perturbado por sueños, también interpretado en este caso era Daniel con Nabucodonosor. Aquí era José, también usado por el Señor, ¿ya? Entonces, como ninguno de sus sacerdotes, dioses, nadie le pudo interpretar su sueño, el copero se acuerda de José y le dice: mire, faraón, esto y esto pasó. Dice: tráiganme a ese hombre. Le cuenta el sueño y le dice entonces que había soñado con 7 vacas gordas, ya que estaban pastando cerca del Nilo, y que venían detrás de esas 7 vacas como bonitas, bien alimentadas. Venían 7 vacas enjutas, muy flaquitas y de mal aspecto, que se comen a esas 7 vacas gordas, pero a pesar de que se las comieron, como que la apariencia de esas vacas flaquitas no cambió, seguían mal. Y tuvo un segundo sueño similar, pero con espigas. Habían espigas grandes, hermosas, eran 7, y venían detrás otras 7 espigas de mal aspecto, y también, a pesar de que como que las devoraran, no cambió el aspecto malo, ¿ya? Entonces, ante esa descripción de los sueños,
Lo que vamos a ver acá es que José le comunica la interpretación que viene de Dios. Y es importante detenernos en esto, chiquillos, porque José acá no es el protagonista de la historia. A veces se cuenta así, como que José fuera el protagonista, pero es Dios. Y José fue usado como un instrumento en las manos del Señor. Vean ahí en sus Biblias los versículos 15 y 16. El faraón, ¿qué es lo que le dice a José en el versículo 15? Le dice: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Cualquiera de nosotros podría verse muy tentado, ¿cierto?, a asumir ese logro, a la vanagloria. Aquí estamos hablando del primer punto que hablamos: el ahorro requiere humildad, ¿sí? Estamos viendo cómo el Señor usó a José y fue tallando también su carácter y le proveyó esa humildad. ¿Por qué? Porque José, en vez de decirle: sí, yo soy el que interpreta los sueños, no, le dijo y le respondió a Faraón: no está en mí. Dios será el que te dé respuesta propicia, ¿ya? Dios será el que le dé respuesta propicia a Faraón. Entonces la respuesta de José va a dar cuenta del conocimiento que él tiene del Señor, de la humildad que el Señor ha ido forjando en él a través de todas estas situaciones humillantes que yo les relaté ahora recién y que lo pueden ver ustedes después en detalle también en la palabra. A pesar de todas esas situaciones, de haber sido sacado de su tierra y alejado de su padre, a quien tanto amaba, de estar encarcelado, difamado, etc., el Señor lo sostuvo, permitió, dentro de su soberanía y su voluntad, permitió que pasara esas cosas, porque estaba forjando el carácter humilde de un siervo obediente en él. Y José, en esta respuesta que da en el versículo 16, reconoce que este conocimiento omnisciente, que es ilimitado, que es tan profundo, no puede provenir de él, de un ser humano, ¿sí?, sino que proviene del Altísimo Dios. Y es a José entonces, con este carácter humilde, que lo pone como mayordomo de su provisión en este tiempo de abundancia, lo deja a cargo de este ahorro, de toda esta gestión de ahorro posterior, este siervo humilde, ¿sí?, que confía en el Señor y en su guía. Y aprovecho también de preguntarnos, y es para nosotros esto, si como mayordomo de los recursos del Señor tenemos esa confianza en el Señor cuando tenemos que administrar lo que Él nos entrega, si primero asumimos también que todo le pertenece a Dios, ¿sí? Mostramos un carácter humilde para dejarnos guiar por el Señor y administrar con sabiduría nuestros ingresos. ¿Asumimos que la certeza de todo lo que está por venir la tiene solamente el Señor y no nosotros, o estamos batallando con el control? Que muchas veces detrás de ese control también hay una desconfianza hacia el Señor. Entonces, puedo caer en dos extremos con esta desconfianza o tendencia al control, que termino acumulando, porque acumular, eso no es ahorro, ¿ya? Eso es codicia. Muy bien. 2 bonobones. Te lo quito. No, mentira. Ahorra tus bonobones para el tiempo de escasez. Termino acumulando esos codicias, como dice el Benjita, o me voy al otro extremo y derrocho. Y estoy en este tiempo de abundancia y no administro sabiamente y termino derrochando, ¿ya? Entonces me termino convirtiendo en un necio o en una necia, ya sea porque acumulo o porque derrocho. Y el Señor además es tan misericordioso que, como aparecía ahí en el versículo 28, lo que Dios va a hacer lo ha mostrado, le dijo José a Faraón, porque el Señor también pudo haber guardado silencio, pero en su voluntad quiso dar cuenta de lo que se venía, ¿ya? Por lo tanto, aquí tampoco el Faraón es el protagonista, es como, tiene super habilidades, que tiene sueños así espectaculares. No, Dios quiso mostrarlo a Faraón, ¿ya? Por lo tanto, es Dios quien tiene ese poder. Vamos al segundo punto. El ahorro requiere un temor reverente. Hay muchas personas que confunden un poquito este concepto de temor reverente, y es como este temor humano a cualquier cosa,
¿sí? Pero temor reverente es un temor santo al Señor. ¿Qué significa? Que es un temor que de hecho es provisto por el Señor mismo a nosotros, a su pueblo, que nos capacita para poder reverenciarlo y reverenciar su autoridad, para poder obedecer sus mandatos, para poder anhelar esa obediencia y para poder odiar la maldad, el pecado, ¿ya? Entonces también requiere eso en nosotros, en el ahorro que forma parte de la administración de nuestros recursos. Pablito, te voy a pedir que tú me hagas una seña cuando vaya con el tiempo. Ya. Vamos a leer los versículos del 29 al 32 del mismo capítulo 41. Dice así: He aquí, vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Lo que vamos a leer ahora es la interpretación del sueño, de lo que le dijo el faraón, ¿cierto? Y José le dice, vienen 7 años de gran abundancia y tras ellos seguirán 7 años de hambre. Y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia nos echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder del sueño a Faraón 2 veces significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Tremenda interpretación. Súper heavy. Cuando yo veo el versículo 32 y que dice la cosa es firme de parte de Dios, se apresura a hacerla, ahí hay convicción también en José. José le cree a Dios, es su Dios, él se ve como un siervo. Por lo tanto, acá, ¿qué podemos extraer de estos pasajes? Es que tanto el periodo de gran abundancia como el periodo de gravísima hambre no se escaparon de la soberanía del Señor. El Señor está en control. Él permite las cosas o podría no permitirlas. ¿Ya? En el versículo 57 del capítulo 41 dice, y toda la tierra venía a Egipto para comprar de José. Eso fue posterior, ¿cierto? Cuando ya pasó el tiempo de abundancia y lograron ahorrar. Y decía, porque toda la tierra había crecido el hambre. Es decir, no estaba solamente limitado a Egipto, era toda la tierra. Era algo muy heavy lo que había pasado. Nosotros acá entonces vemos cómo el Señor es quien permite o no los eventos a nivel cósmico. Cómo nosotros no vamos a tener este temor reverente. No vamos a reverenciar su autoridad y querer obedecer sus mandamientos ante este Dios que es omnipotente. Él tiene este control a nivel cósmico, es decir, nada escapa a su control. No puedo dejar de que recordemos nuevamente el versículo 16 y 17 de Colosenses. Ya el capítulo 1 de Colosenses. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Ese es nuestro Señor. Esta es la supremacía de Cristo que está por sobre todas las cosas. Cuando yo tengo ese conocimiento de mi Señor, no queda más que quedarnos postrados ante el Señor, entregarle nuestra vida completa, ¿sí? No solamente en nuestros tiempos de oración, yo le entrego todo a mi Señor. Y no tengo duda que nos sorprende también cuando leemos estas páginas y vemos, uy, así como, chuta, tremendo periodo de hambre, 7 años de hambre, qué heavy lo que pasó ahí, ¿ya? Cómo el mundo fue azotado por el hambre. Pero nosotros ahora estamos viviendo el azote de una pandemia, ¿o no? También fue como algo, chuta, llegó de pronto, no solamente a los chilenos, no solamente venezolanos, querido Pascual, sino que es alrededor del mundo, para algo es una pandemia, ¿sí? Y de un día para otro, nuestra vida cotidiana cambió absolutamente. Nuestro día a día fue totalmente intervenido por estas mascarillas, el distanciamiento, el encierro por mucho tiempo, la cuarentena. Y hubo consecuencias económicas, ¿o no? Sí, para muchas personas hubo, y en general, la gran mayoría tuvo tremendas consecuencias económicas, economías de los países, de las grandes potencias, empresas quebradas, negocios cerrados, mucha cesantía, mucha pobreza. Colapsos, obviamente, a nivel de salud mental por lo mismo,
¿ya? Por lo tanto, estamos en estos tiempos difíciles. Y también no tengo dudas que el Señor también en su voluntad, muchos a pesar de este tiempo difícil, quizás ha provisto de recursos a nosotros mismos, como iglesia, como congregación o iglesia local. Y así ha sido su buena voluntad, ¿sí? ¿Cómo actuamos entonces ahora de manera sabia, con temor reverente al Señor, si a pesar de la escasez de esta crisis, imagínense, no ahorráramos también o no administráramos con sabiduría esos recursos? Sabemos que no había forma de detener la pandemia. Ya nuevamente la raza humana ha sido humillada por el Señor, por el Creador, esta arrogancia humana, porque no tenía forma de controlarla ni dimensionar las consecuencias. Lo que sí sabemos es que lo que el Señor dice lo cumple, que en Él no hay engaño y Él tiene pleno conocimiento de todos los eventos, futuros, presentes, pasados, todo. ¿Ya? Nos vamos al tercer punto. El ahorro requiere sabiduría de Dios y sabiduría de Dios para su gloria. ¿Sí? Es para su gloria. En Proverbio 1:7 no aparece ahí, pero si lo quieren anotar por ahí, dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ahí estamos conectando el punto anterior con este. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sí? Nosotros estamos actuando como insensatos, estamos buscando la sabiduría de lo alto, que es a través de la palabra del Señor, recibiendo consejo de hermanos también, maduros en la fe. Estamos dando cuenta incluso de la forma en que nosotros realizamos nuestros presupuestos, distribuimos nuestro dinero. Quizás es un área que nos cuesta también hablar o que nunca nos hemos cuestionado si es necesario compartirlo con otros, o si es un área que tiene que ser santificada. Es como que a veces relacionamos más quizás en la lucha, no sé, en temáticas de sexualidad, y eso sí, tiene que ser santificado. Pero las finanzas no. ¿Por qué? ¿De qué manera ahí podría haber problemas? Sí, porque igual todas las cosas con un corazón engañoso y con esta carne corrompida se puede alterar. Y ahora viene en este tercer punto, que es el último punto, viene la parte práctica del ahorro. Vimos entonces características, humildad, temor reverente, y ahora en términos prácticos, ¿qué es lo que nos dice el Señor? Veamos entonces los versículos del 33 al 35, y dice: después de que interpretó el sueño, José dice: por tanto, ahí hay un conector. ¿Ya? Cuando leamos siempre el 33, tenemos que ir para atrás y mirar para atrás en los versículos. Es decir, por tanto, vimos todo esto es lo que va a pasar. Y José le dice: provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto, Faraón, ponga gobernadores sobre el país, quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia y junten toda la provisión en estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Que heavy igual, ¿no? Porque es José, que lo sacaron recién de la cárcel, es un hebreo que está hablando con Faraón, del imperio más poderoso en esa época. Faraón, que además era visto como un dios, ¿sí? La máxima autoridad. Y él, pequeñito de este tamaño, le habla con autoridad, una autoridad que proviene del verdadero Dios, de nuestro Señor. Entonces Dios le provee esa autoridad y convicción a José, el que le señala con firmeza a Faraón lo que tenía que hacer, según la guía de Dios. Y le da indicaciones concretas. Si se dan cuenta en ese pasaje, no lo deja así como algo abstracto el Señor. Le da indicaciones concretas, poner en acción un plan de ahorro. Es un plan de ahorro durante los años de abundancia. Y considera toda una organización administrativa, si se dan cuenta, funciones y acciones. ¿De qué manera? Ponga gobernadores. Hay funciones, hay roles, ¿sí? Y hay que realizar ciertas acciones como quinte la tierra. ¿Qué significa eso? Recaudar la quinta parte de la cosecha en todo el país.
durante los 7 años, de mucha abundancia, ¿ya? Ahorrar. Prácticamente lo que hizo el Señor fue proveer una carta Gantt. Si alguien no conoce una carta Gantt, le cuento que es una herramienta, es como un esquema donde se expone el tiempo de dedicación que uno va a necesitar para realizar distintas actividades o tareas en un tiempo determinado. Entonces, como que en un esquema, el Señor le pusiera ahí, son 7 años. Y en los 7 años hay que, primer paso, defina gobernadores. ¿Ya? Eso va a ser en la semana 1. Ya, en la semana 2, ¿qué vamos a hacer? Entonces tiene que organizar, por ejemplo, la manera en que van a recaudar esta quinta parte. Y así. Entonces, prácticamente el Señor les dio el paso a paso. Es algo súper concreto. Así se ahorra, les dijo el Señor. Y en el versículo 36 dice, y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Nuevamente convicción de parte de José, no porque lo decía él, no porque era su palabra, es porque el Señor lo estaba diciendo, y él, un siervo fiel, conociendo a su Señor, sabe que lo que el Señor dice, eso se cumple. Y hay algo acá también súper bonito. En el versículo 36 decía, para mantenimiento de las ciudades, ¿cierto? Todo lo que había que recaudar. Entonces, el plan de ahorro desplegado va a ser de bendición para todas las ciudades, y no tan solo eso. El ahorro no tenía entonces como fin cubrir las necesidades exclusivamente de José, ¿ya? Por ejemplo, si la Paulita ahorra, no va a tener por objetivo, si la Paulita está ahorrando, guiada por el Señor, a solamente cubrir las necesidades de ella y del Gabriel y del Mati, ¿cierto? El Señor los va a ocupar a ellos como matrimonio para bendecir a otros, y ya lo ha hecho. ¿Sí? Entonces vemos acá, no solamente era cubrir las necesidades de José, porque es mi hijo fiel, cubro sus necesidades. También fue para Egipto completo, y bendijo a toda la tierra azotada por el hambre, a través del ahorro sabio llevado a cabo por José, según la guía de Dios. Si vemos el versículo 54 del capítulo 41, dice, y comenzaron a venir los 7 años de hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Y en el versículo 57, un poquito más adelante, dice, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Hermoso cómo el Señor, en su inmensa misericordia, además, bendice a todos. Usa a uno, bendice a todos. Y nosotros estamos llamados también a ser instrumentos en las manos de nuestro Señor para bendecir a otros. Egipto, el imperio más poderoso en ese momento, conocido por sus innumerables dioses, finalmente se termina sometiendo al Dios de un hebreo, porque ninguno de los sacerdotes ni dioses pudo interpretar lo que venía. ¿Por qué? Porque eran todos falsos. No hay ningún Dios verdadero ahí. Hay un solo Dios, nuestro Señor, verdadero, único, soberano. No sé si a alguien le cabe aquí duda que todo finalmente redunda para la gloria del Señor. Todo esto es para su gloria. ¿Por qué? Porque el Señor da el sueño, el Señor da la interpretación, el Señor da el plan de ahorro, el Señor bendice. Todo esto para la gloria de nuestro Señor. Y les quiero compartir 4 afirmaciones que creo que nos van a servir bastante. Resumen un poco algunas de las cosas que ya hemos sacado de las Escrituras y que son bastante prácticas. Por ejemplo, el primer punto: ahorro como mayordomo de las posesiones de mi Señor. Un ejercicio bueno sería como que ustedes pudieran decirlo, y si efectivamente es así: ahorro como mayordomo de las posesiones de mi Señor. ¿Qué significa eso? El ahorro no está fuera de la mayordomía. Ahorrar forma parte de la administración de los recursos que son de mi Señor. Todo. Ese sueldo que me llega a mí, ese es del Señor. ¿Sí? Si hago una peguita extra, su boleta, el pago por el día, un pololito, lo que sea, eso es de mi Señor. Que me lo está pasando a mí para que lo administre es otra cosa, pero es de mi Señor.
Por lo tanto, pensarlo así requiere humildad de parte nuestra, conocimiento como lo que vimos en José, requiere temor reverente, conocimiento además de mi posición de esclavo de Cristo, incluso a través del ahorro. Si yo estoy cayendo, ya sea en derroche o estoy cayendo en acumulación y avaricia, yo ahí tengo que decir, ¿qué está pasando? El Señor lo que va a hacer es comenzar a moldear en nosotros el carácter de Cristo. Es su humildad, su sometimiento. Entonces, si vemos esta primera afirmación, ¿qué problema podría surgir? Cuando yo no me reconozco como mayordomo, sino que me reconozco como ama y señora de mis cosas, de mis recursos. Es mi sueldo, es mi plata, yo me tomo ese café. ¿Ya? Ni siquiera me cuestiono si me tomo ese café o no, eso es mío. Ese es el problema, se tergiversa. Algo precioso parte del Señor lo podemos tergiversar y por eso es importante poner nuestro corazón bajo la lupa. Segundo punto, ahorro para que se cumplan los propósitos de mi Señor. Y aquí de nuevo voy al ejemplo que había dado con la Paulita y el Gabriel. Con muchos más de ustedes, me imagino que también. Que cuando hablamos de que se cumplan los propósitos de mi Señor, yo soy parte también de esos propósitos, porque yo también recibo la bendición del Señor a través de esos ahorros, ¿cierto? Pero también los propósitos se cumplen en otros a través de mis ahorros. Entonces, imaginémonos que el Señor nos permite ahorrar para comprarnos un autito y nos compramos el auto. Señor, gracias, yo no te voy a andar a pata esperando la micro que se demora tanto, pasando frío, más cómodo, rico, yupi. Pero además de eso, decir gracias, Señor, porque me cuidas, porque provees, yo además puedo poner a disposición de aquel hermano o hermana que necesite un aventoncito y también estoy bendiciendo y el Señor está proveyendo para esos hijos también de su provisión. ¿Sí? El Señor me permite también ahorrar para comprarme una casita. Señor, gracias. Gloria a Dios. Pero también tengo que estar dispuesto a ser hospitalaria, porque esa casa finalmente también es del Señor. Yo soy mayordomo solamente. ¿Sí? Y así puedo ahorrar y bendecir a la iglesia, ministerios, misioneros, misioneras, según el Señor lo vaya poniendo en nuestros corazones. Así como el Señor usó a José para preservar a su pueblo, bendecir a todas las naciones, también nos hace parte el Señor a nosotros, siendo así una pulguita, pero nos da el privilegio de poder bendecir a otros, de poder recibir, disfrutar del amor también de nuestros hermanos. ¿Qué problema puede surgir en este segundo punto? Cuando yo ahorro para que se cumplan mis propósitos egocéntricos, dejando fuera al Señor, independizándome del Señor. ¿Sí? Me aferro para otras cosas, pero para esto, Señor, yo tengo buena idea. No. Entonces pasamos el tiro al tercer punto. Ahorro apegado a la guía de mi Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué requiere? Conciencia de una carne caída. ¿Por qué? Si yo no tengo conciencia de una carne caída, de un corazón engañoso, de mi condición humana, yo voy a creer que mi razonamiento es correcto. Me estoy alejando de la sabiduría de lo alto y estoy buscando mi propia sabiduría. ¿Sí? El problema entonces es ejercer la mayordomía alejado de la vid. Acordémonos de ese pasaje de Juan 15:5. ¿Qué nos dice el Señor? ¿Qué podemos hacer apartados de Cristo? Muy bien, Benjita. Ya llevas la bolsa completa. No podemos hacer nada apartados de Cristo. Ahí, en Juan 15:5, Cristo nos dice que Él es la vid y nosotros los pámpanos. En Juan 15, ¿cierto? Es decir, nosotras somos las ramitas, sus hijos, y Él es el tronco. Si nosotros nos separamos, somos ramitas independientes, nos vamos a secar, no podemos llevar frutos. ¿Sí? ¿Cómo voy a ahorrar con sabiduría en santidad para la gloria de Dios si me despego del Señor? Cuarto punto, ahorro como fruto de la sabiduría provista por mi Señor. Yo les decía, no es sabiduría humana, es la que provee el Señor a través de su Espíritu Santo, que de manera majestuosa mora en nosotros, gracias a ¿qué? A la muerte y resurrección del Señor Jesucristo.
Y nos recuerda en su palabra en Santiago 1.5, no está ahí, creo, Santiago 1.5, no lo puse. Pero dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, sin reproche, y le será dada. No tenemos excusa, no decir, chuta, no, aquí yo soy malo para eso, no tengo ese don. No, el otro puede, yo no. No, pues el Señor dice, pídame, yo les puedo dar sabiduría. Entonces hay algunos engaños en los cuales nosotros podemos caer, como creer que el ahorro es cosa de ricos. No, es que los que tienen plata nomás ahorran, pues yo no. ¿Cómo voy a estar ahorrando lucas mensual? Nada que ver. Creer que el ahorro, por ejemplo, no es de cristiano. Decir, no, porque es que si yo ahorro voy a estar mostrando como que no tengo confianza en la provisión de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que en los tiempos de las vacas gordas, la abundancia, gasto. Total, el Señor me va a atajar cuando vengan las vacas flacas. Pero el Señor en su palabra está siendo súper claro. Debemos actuar de manera sabia. ¿Acaso no vemos que el Señor utilizó entonces un ahorro como herramienta de bendición para cumplir su propósito? Lo va a seguir haciendo. El ahorro es bíblico, chiquillos. Entonces, el que ahorres hoy no significa que el que cubre tus necesidades mañana eres tú mismo. Es el Señor que te ha guiado para actuar sabiamente hoy, guardando tu mañana. ¿Sí? Entonces, hay un libro muy, muy bueno también, me imagino que algunos lo conocen, de Héctor Salcedo, que se llama Finanzas Bíblicas. Y él hace referencia a dos tipos de necesidades. Dice necesidades futuras ciertas y necesidades futuras inciertas. ¿Ya? Es decir, que uno puede prever ciertas necesidades que son relativamente razonables. Como por ejemplo, dice, cuando estamos en pleno periodo productivo es más fácil que tengamos más ingresos. Pero cuando lleguemos al tiempo de vejez, no vamos a tener quizás ese complemento de ingresos. Y sería bastante sabio ahorrar pensando en ese tiempo. ¿Sí? En que quizás nuestros ingresos bajen. O también, él decía que, por ejemplo, tiene hijos adolescentes. Entonces ya se acerca el momento en que sus hijos van a ir a la universidad. Y la universidad no es muy barata, que digamos. Por lo tanto, dice, sí, es sabio quizás ahorrar ahora para amortiguar eso. Y también las cosas imprevistas, como enfermedades, cesantías, etcétera. Lo que no tenemos que hacer es afanarnos y decir, no, ¿qué pasa si me enfermo? No, ¿qué pasa si quedo sin pega? Y finalmente mi corazón no está bien enfocado. Yo sigo confiando en el Señor, voy a ser guiada en sabiduría para ahorrar, pero finalmente el Señor va a determinar qué es lo que hago con esos ahorros. ¿Ya? La sabiduría entonces es obediencia, sometimiento, confianza en el Señor. Y el Señor va tratando nuestro carácter con el ahorro. ¿De qué manera? Por ejemplo, practicar el dominio propio. No me voy a comprar eso que quiero. ¿Sí? No voy a hacer esa salida o ese viaje. También requiere disciplina, porque tenemos que ser intencionados, tenemos que ser organizados en el ahorro sistemático. Quizás acordar en el presupuesto familiar un porcentaje para ahorrar. Quizás eso va a significar que si salía o solía salir harto con amigos, voy a tener que disminuir un poquito, quizás esa junta afuera, mejor invitemos a tomar un tecito a la casa, más barato, y puedan ahorrar. Lo otro es la paciencia, también trabaja la paciencia el Señor. Esperar a que esto que yo deseo lo voy a obtener, pero en los tiempos fijados por el Señor, ¿sí? No por mí. También se practica la generosidad, compartir por gracia lo que el Señor me ha entregado a mí por gracia. Y también amor porque muero a mí, por amor a mi prójimo, cuando el Señor me cambia el beneficiario del ahorro. Cuando yo pensé que el beneficiario o beneficiaria era yo, y al final me dice, es ella, es él, tu hermano, tu hermana, tu mamá, tu papá, te cambia el beneficiario. Entonces, chiquillos, acá el problema es, si somos necios, es despilfarrar en los tiempos de abundancia, como les decía. Tenía tremenda pega, invitaba a todos mis amigos a comer, viajé, recorrí todo el mundo, pero nunca ahorré. ¿Y para qué? La plata está para disfrutarla. ¿Y qué pasa? Que en los tiempos de escasez pasa hambre. O el problema acumular, perdiendo el foco al Señor, como les había dicho yo la otra vez, guardando dinero para tener mi vejez asegurada, ¿sí? Tampoco ese va a ser el foco.
porque la seguridad de mi vejez o mi bienestar se sustenta en Cristo, en el Señor, ¿sí? Bueno, y ya ahora sí vamos cerrando. Así como muchos años, pensando en que estábamos en la época de José, así como muchos más años más adelante el Señor usó a Moisés para cruzar el Mar Rojo y ser librado de la muerte su pueblo completo Israel. Lo libró desde antes también, utilizando a José como mediador, a quien capacitó para ser un fiel y sabio administrador para la gloria de Dios. José, yo les decía que fue humillado, pasó por muchas aflicciones, calumnias, prisiones, antes de ser ubicado lo más alto que nunca antes un extranjero había estado en Egipto. Pero todo esto, adivinen qué, no es más que la sombra de aquello que estaba aún por venir y que ya vino y que ya murió en la cruz por nosotros, nuestro sumo sacerdote, Cristo Jesús, el único mediador entre Dios y el hombre, la humanidad. El que nos libró de la muerte, nos resucitó con Él para vivir eternamente a su lado. Jesús fue verdaderamente humillado hasta lo sumo y fue exaltado sobre todo en su resurrección. Es gracias a Cristo que el Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros. Entonces no podemos decir que no podemos ser guiados por Dios. Sí, gracias a Cristo que Él derramó su sangre, resucitó y ahora el Espíritu Santo, Dios mismo, mora en nosotros y nos puede guiar y nos puede proveer sabiduría. Y nos va a seguir moldeando para ser cada día más parecido a Cristo. Y eso lo lleva a cabo incluso en el ámbito financiero, para poder bendecir a la iglesia, bendecir a nuestro prójimo. Entonces, como el Señor nos dice que separado de Él nada podemos hacer, quiero animarles a cualquiera, quizá alguno de ustedes en particular lo está diciendo, chuta, eso siempre para mí ha sido una lucha, yo creo que la verdad es que conmigo no hay por dónde. Cobra ánimo si este tema te cuesta, porque estando apegado al Señor, el Señor te va a capacitar para ahorrar para su gloria, ¿ya? Así que no olvidemos, somos mayordomos de los recursos, las posesiones de nuestro Señor. Debemos ejercer esa mayordomía con sabiduría. Ahorrar es parte de la administración de los recursos que el Señor nos provee según su voluntad y para sus propósitos, como cubrir nuestras necesidades, pero también bendecir y amar a nuestros hermanos, hermanas y a nuestro prójimo, ¿ya? Oremos, chiquillos. Señor amado, te damos tantas gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Te damos tantas gracias, Padre Santo, porque sabemos que hemos sido adoptados por ti, que hemos sido rescatados, que hemos sido trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, Señor. Gracias por este tiempo que nos has permitido también reflexionar respecto a nuestras finanzas. Gracias por como tú también, Señor, nos has mostrado si es que hay idolatría ahí, Señor. Si hay algo que sacar de raíz, confiamos en tu poder, Señor, que tú lo vas a estar haciendo en tus tiempos, Señor. Confiamos en tu voluntad buena y perfecta. Y, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a cada uno de nosotros acá presentes para poder ahorrar de manera sabia, Señor. Que tú pongas en nosotros un corazón dispuesto a seguir tus lineamientos, Señor, tus indicaciones. Ayúdanos a ser hombres y mujeres prudentes, sabias, que siempre estemos apuntando a ti, Señor, que tú puedas hacernos partícipes de la bendición hacia otras personas, que con eso mostremos de ti tu evangelio, tu reino, Señor. Ayúdanos a vivir como peregrinos y extranjeros. Ayúdanos, Señor, a no permearnos con este mundo, a tantos engaños, tantas mentiras que hay, Señor, en este mundo. Y a someternos a tu preciosa voluntad como tú, Cristo, te sometiste a la voluntad del Padre y siempre lo buscaste, constantemente en oración. Hermoso ejemplo nos dejaste. Ayúdanos para seguir tus pasos y ser tus discípulos, Cristo. Te amamos, Señor, y te agradecemos. Y todo esto lo dejamos en tus manos, en tu nombre, Jesús. Amén.